Buenos días, mi nombre es William Arbés, soy maestrante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Voy a hablarle y voy a hacer una exposición sobre el machismo, feminismo y abuso sexual. Vamos a hablar un poco sobre el machismo y sobre la historia del machismo. Decimos que en las sociedades tribales fue donde se produjo por primera vez la división de las tareas y de trabajo, tanto que hacían una diferencia entre el hombre y la mujer. Mientras el hombre se encargaba de ir a conseguir el alimento para el hogar, alimento que obtenía y que conseguía a través de la caza de animales, la mujer se quedaba en actividades más domésticas, ya sea atendiendo el cuidado del hogar como atendiendo el cuidado de sus hijos. Posteriormente las mujeres se enmarcan en un papel fundamental más pasivo. En un momento generan diferencias entre sexos, teniendo un carácter marcado jerárquico que es motivo de las raíces culturales que han logrado sobrevivir, ya que han visto reforzado a través de prácticas religiosas, prácticas sociales, motivos económicos, hasta motivos religiosos. Se debe también decir que en la antigua Grecia y en la antigua Roma las relaciones sociales dentro de una familia designaban a la mujer en un segundo plano. Y con la llegada del cristianismo, la autoridad del hombre va a ser legítima dentro del interior de la familia. Vamos a definir el machismo y se define como una forma de sexismo en la que se discrimina y se menosprecia a la mujer, considerando a la mujer inferior al hombre. El machismo está fundado y fundamentado en ideas preconcebidas y estereotipos netamente sociales, fuertemente, obviamente, influenciados por un entorno social. El machismo es analizado por diferentes corrientes de pensamiento, ¿okay? Como lo son la psicología, la teología, la sociología, la antropología, entre otras. ¿Okay? Decimos que también las sociedades patriarcales, estas sociedades se encargan de poner o ejercer un poder superior en el hombre que en la misma mujer. Aspectos como cuáles, aspectos como políticos, aspectos como sociales, aspectos como culturales, económicos, entre otros. Poniendo como ejemplo acá, donde se evidencia que en muchos países el poder político lo cumple netamente la figura masculina, a diferencia de la figura femenina. El machismo tiene unas causas que lo fundamentan, que le dan poder, que le dan fuerza. Y tenemos cuatro causas que vamos a hacer a continuación. Primero, tenemos a la familia. ¿Okay? Se le da dentro del entorno familiar un gran poder al contexto de la estructura familiar paterna, ¿okay? A la figura del padre, donde si ustedes quieren analizar dentro del entorno familiar, cuando se ve como un estereotipo social y cultural que la mujer no puede perder la virginidad al momento en que conciba matrimonio, a diferencia de las figuras masculinas que se acepta que ya siendo adolescente tú puedas tener intimidad o cumplir tu ejercicio de función sexual a corta edad. Dentro de otras de las causas que le identifican tenemos la educación machista establecida dentro del contexto del entorno escolar. Las escuelas también fundamentan lo que respecta a la situación del machismo, obviamente fundamentado por nuestra cultura y nuestra sociedad. Otro aspecto es por tradiciones culturales, donde estas tradiciones escuchamos frases como que los hombres son bravos, los hombres son machos, los hombres no lloran, considerando algún aspecto femenino el hecho de la acción y la conducta de llorar. También se puede decir que algunas mujeres tienen gran peso de influencia, madres, tías, abuelas, tienen influencia sobre las conductas y el fortalecimiento de las conductas machistas, porque ellas van inculcando cierto tipo de conductas familiares a sus hijos, nietos y personas cercanas a ellas, formando y fundamentando esta percepción o este tipo de conductas y comportamientos. El machismo tiene un conjunto de características, un conjunto de situaciones que la caracterizan, ¿okay? Entre estas son frases también que dice la figura masculina hacia la figura femenina y que obviamente eso va generando cierta diferenciación entre las partes, ¿ok? Por ejemplo, frases como yo mando, yo soy el que llevo las riendas de la casa, siéntate allí, no te muevas, hace las cosas como yo te diga. Otra cosa que la caracteriza también son ver a la mujer como un objeto, ¿ok? Como una posesión personal del individuo. Entre otros aspectos también son las prohibiciones que realiza el hombre hacia la mujer, ¿ok? Como la forma de vestirse, como con quién relacionarse, con qué personas conllevar un entorno social, laboral o académico, prohibiciones, ¿ok? Otra de las cosas que la caracterizan son tratar a la esposa como que si fuese una hija, prohibirle cosas, como ya dije anteriormente, el abuso verbal, los insultos, las humillaciones, las ofensas, ¿okay? La promiscuidad realizada por el hombre, permitida y aceptada muchas veces social y culturalmente, y el abuso físico, las agresiones y las intimidaciones.
Esto genera un conjunto de consecuencias, ¿ok? Como pueden ser traumas en los niños, conductas aprendidas por parte de los niños y que posiblemente sean repetidas dentro de algunos años por los hijos de esa familia, la promiscuidad, la falta de valores, el respeto a la familia y la familia disruptiva, ¿ok? Continuando con la exposición, hablemos un poco sobre las costumbres machistas a nivel mundial. Decimos que entre las costumbres machistas está el harén. El harén es una persona que designa con quién y dónde va a vivir una mujer. Esto generalmente ocurre en países árabes, ¿ok? Tenemos como otra costumbre la ampliación del clítoris. Para que los que no conozcan el término ablación, la ampliación es la extirpación de un órgano o tejido corporal. Y se dice que más de 86 millones de niñas y niños en todo el mundo podrían sufrir de ampliación de sus órganos genitales externos en el año 2030. Que esta costumbre se realiza generalmente en países asiáticos y africanos. Y que más de 125 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sido víctimas de mutilación genital femenina. Otra de las costumbres machistas mundiales es la anexión del sacerdotismo a las mujeres. Esto es algo que las mujeres han estado luchando, sin embargo, no han podido tener resultados exitosos, donde hasta el mismo Papa Francisco ha negado la posibilidad de que las mujeres tengan función de sacerdote dentro de una iglesia. Otra costumbre a nivel mundial es pedir la mano de la novia. Decimos que el pedir la mano de la novia tiene una connotación cognitiva. Esta connotación, vamos a decir que cuando el novio va a pedir la mano es la autorización para poder casar con una novia. Pero fíjense la anotación que tiene, y es el de que cuando él va a pedir esa autorización, la autorización se la pide a la figura paterna, donde la madre cumple función de espectadora dentro de ese ritual, existiendo un equilibrio tanto en los roles femeninos como masculinos, y siendo lo correcto en este caso que el novio vaya a pedir la autorización tanto a la figura, a la madre como al padre, ¿ok? Otra de las costumbres generalmente son países de la India, que le da se llama bienvenida a los extranjeros. Y era que anteriormente existía la costumbre de que las mujeres de la India tenían la obligación de tener intimidad con los extranjeros que llegaban a ese país o a quedarse en esa residencia, porque eso eran aspectos culturales, sociales establecidos dentro de ese entorno cultural. Ahora, conversando sobre el machismo en Venezuela, tenemos que decir que Venezuela es un país machista. Un país moderno en función de cultura machista, pero con corrientes machistas. Tenemos una ley, que es la ley a mujer libre de violencia, pero sin embargo aún tenemos ciertos conceptos y distorsiones en función a la visualización machista. Lo que conversé sobre las causas anteriormente, esos son aspectos que aún en nuestro país se conciben. Sin embargo, si bien es cierto que aún en nuestro país existen igualdades tanto a la mujer como al hombre, pero aún persiste el proceso del machismo en nuestro país, tanto familiar como cultural, como dentro de los aspectos sociales que lo determinan. Continuando con la exposición, hablaremos en este caso del feminismo. Decimos que el feminismo es la contraposición al machismo. Se dice que es un movimiento que busca reivindicar el papel de la mujer en la sociedad y que busca la igualdad de los derechos de la mujer y del hombre. El feminismo se engloba en diversos grupos y asociaciones que pueden centrar su labor tanto en este caso poniendo como ejemplo las denuncias de la igualdad, la reivindicación laboral y social, el promover el acceso a la educación y al mundo laboral. Hay un conjunto de antecedentes históricos que definen al feminismo. Algunos autores dicen que el feminismo se abarca aproximadamente en el siglo XIII, cuando Guillermina de Bohemia planteó crear una iglesia para las mujeres, una iglesia de mujeres. Ahí ya está viendo cuando se buscaba establecer una igualdad de género. Pero se dice que aproximadamente en el siglo XIX comienzan una lucha más organizada y colectiva, en este caso las mujeres. Las mujeres empezaron a participar en grandes acontecimientos históricos como del Renacimiento, la Revolución Francesa, las revoluciones socialistas, entre otras revoluciones. Sin embargo, ellas no tenían un papel fundamental dentro de esas revoluciones, sino que ellas estaban siendo subordinadas por personas masculinas. Es a partir del sufragio cuando se reivindica completamente el derecho de la mujer.
Hay un grupo de precursoras que hablan del feminismo, ¿ok? En este caso, como les comenté, esto se desarrolló luego de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, donde Olympia de Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en el año 1691, afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes, la naturaleza y la razón. En el año 1972, Marie Wollstonecraft escribe un libro llamado La reivindicación de los derechos de la mujer, planteando demandas enfocadas en la época, igual de los derechos civiles, igual de los derechos políticos, de los derechos laborales, educativos y el derecho al divorcio. ¿Okay? Y en el siglo XIX, Flora Tristán hace un planteamiento sobre la reivindicación de las mujeres en las luchas obreras, donde publica una obra en 1842, la cual la denominó La Unión Obrera. Esta corriente tiene un conjunto de características, o cuando se crearon un conjunto de características esenciales y fundamentales, donde ellas dijeron que tenía que existir la defensa a los derechos de la mujer, la igualdad salarial, el derecho a vestirse como ellas quieran, a ser como ellas quieran ser, en la defensa de los derechos reproductivos, en la derogación de los términos ofensivos y vulgares hacia las mujeres, en el justo reparto de las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos, y el derecho de caminar tranquilamente por las calles. Hay un aspecto de esta corriente que es definida como el feminismo radical, y el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla aproximadamente en el año 1967 y hasta 1976, con una enorme influencia en todos los movimientos posteriores, ¿okay? Posteriores al feminismo, obviamente. Su lema era lo personal es político, y sus principales obras de referencia son la política sexual de Katie Miller y la dialéctica del sexo de Stulamy Firestone. Las radicales tomaron, en este caso las feministas radicales tomaron distancia a los movimientos de izquierda de los años 70, que vinculaban al feminismo con el socialismo y la democracia, para entender o extender, la lucha contra la economía pública, el aspecto social y el aspecto privado, donde no se veía beneficio, en este caso la mujer. Sus argumentos, o ellos decían, buscaban defender la opresión de la mujer con características un poco más radicales, ¿okay? Y también esto fue una corriente que fue agarrando gran peso, donde fueron contribuyendo a visualizar muchos problemas de las mujeres que a finales de los años 60 se consideraban temas privados, personalmente, o temas personales o temas naturales, pues. Y definieron muchos de los asuntos centrales del debate feminista, que hoy en día son aspectos que son neutrales dentro de un ambiente social, ¿okay? Ahí también hablemos un poco sobre el feminismo en Venezuela, y como les dije anteriormente, en nuestro país existe una ley donde se busca la igualdad de género, donde se busca el derecho de la mujer a tener una vida libre de violencia. Esa ley es una ley bastante nueva, bastante reciente, sin embargo se busca que la misma tenga un gran auge, que tenga grandes avances dentro del acto social, se erradique el problema de discriminación respecto al tema. Para concluir, voy a hablar sobre el abuso sexual, y lo defino de la siguiente manera. Se define como las actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra, sin su consentimiento o conocimiento, con la intención de obtener algún tipo de satisfacción sexual. Hay algunos tipos de de abuso sexual, las cuales son siguientes: violación por parte del cónyuge, agresión sexual a individuos con alteraciones de conciencia, en este caso son pacientes que sufren de trastornos mentales, agresión sexual infantil, ¿okay? También tenemos estupro, agresión de estupro, que hay una diferencia entre la agresión sexual infantil y el estupro, y le defino. Se denomina estupro a la práctica de actividades sexuales entre el adulto y menor de edad, pero bajo el consentimiento y la autorización del menor de edad, ¿okay? La diferencia es que aquí hay consentimiento y en el abuso sexual infantil no lo hay. Agresión sexual hacia personas con discapacidad, ¿okay? También tenemos agresión sexual hacia los ancianos. También tenemos el acoso sexual, ¿okay? Y la explotación sexual.
Para concluir, quiero manifestar que hay un conjunto de leyes venezolanas que hablan, condenan y protegen a las personas que sufren de abuso sexual. Entre ellas tenemos a la Ley de Ejercicio Libre de Violencia, tenemos a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, el Código Orgánico Procesal Penal, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entre otras leyes. Pero para finalizar, quiero citar dos artículos importantes. El primero, y lo cito, el artículo 259 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, establece que quien realice actos sexuales con un niño o participe en ellos será penado con prisión de 1 a 3 años. Si el acto sexual implica penetración genital, anal o oral, la prisión será de 5 a 10 años. Por su parte, el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal reza lo siguiente, que por medio de las violaciones o amenazas hayan constreñido a alguna persona de una o de otro sexo o de algún acto carnal, vía vaginal, anal u oral, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, o por vía oral se introduzcan objetos que simulen objetos sexuales, el responsable será castigado como imputado de violación, con una pena de prisión de 10 a 15 años. ¿Okay? Yo, para concluir, quiero dejar un mensaje diciendo que nosotros vivimos en una sociedad que está en constante evolución y es necesario y fundamental generar conciencia desde las etapas más iniciales, ya sean desde nuestros hijos, ya sean desde nuestra escuela, sean desde nuestra familia, pero desde las etapas iniciales, con la intencionalidad de que puedan existir cambios y modificaciones dentro de nuestro entorno estructural, dentro de nuestras bases de la familia, que puedan evidenciar cambios en nuestra estructura sociocultural, eliminando el machismo, eliminando esas culturas retrógradas, agresivas, donde lo que genera es fundamentación de agresión dentro del contexto y entorno familiar, y buscando el mejoramiento de toda estructura familiar. Se despide ante ustedes el maestrante William Marbé. Muchas gracias. Mañana empieza la clase, mañana todo el mundo trabajando normal, no ha pasado nada. Es un actor, ¿no sabía? Que salió en estos días, supe, no vi el video, pues, pero vi que hay un video por ahí. ¿Qué dijo? Oscar Pérez.